Muy buenos días, un saludo a todos los presentes, un saludo a nuestro canciller, las altas autoridades presentes, compañeros diputados de la Asamblea Nacional, embajadores invitados, viceministros, personal directivo de la Cancillería y todos los compatriotas que están escuchando esta transmisión. Hoy, muy rápidamente, en pocos minutos, vamos a hacer una especie de resumen con lo más esencial del problema referido al despojo territorial que sufrió Venezuela en la Guayana Esequiba. Su territorio Esequibo. Se llama la Guayana Esequibo porque colinda precisamente con el río Esequibo. Y es un territorio gigante, alrededor de 159.000 kilómetros cuadrados. Vamos a discutirlo en varias etapas históricas, muy rápidamente. Esto es un proceso muy complejo, más de 200 años y 180 años literalmente de conflicto con el Imperio Británico, hasta la actualidad que se encuentra el caso en la Corte Internacional de Justicia. La primera etapa de este periodo, que es la etapa colonial, luego la etapa republicana, luego posterior al punto crítico que es el laudo arbitral de París de 1899, posterior al laudo todo el problema de qué hacer con esa decisión de ese tribunal arbitral, el Acuerdo de Ginebra y la actualidad. Rápidamente, para que se entienda cuáles son los derechos de Venezuela sobre ese territorio, ese derecho nace de las potencias coloniales que desde 1492 fueron ocupando el territorio americano y España en particular. Castilla firmó un acuerdo, el acuerdo Tratado de Tordesillas en 1894, donde se reparten los territorios de América y España tiene derecho a esos territorios para ocuparlo y son respetados por buena parte del siglo XVI. Esos acuerdos y esos derechos españoles son respetados. En el siglo XVII, alrededor de 1626, en este territorio que hoy se llama al margen derecha del río Esequibo, entran colonizadores holandeses que estaban en guerra con el Imperio Español. Y ahí aparece la primera presencia de una potencia distinta a España. Esa presencia se consolida y legaliza en 1648 con el Tratado de Münster, donde el Imperio Español firma un acuerdo con Holanda, reconoce la independencia de Holanda y reconoce también que estos territorios de Berbice, de Merara y Esequibo, ocupados por los holandeses, se los reconoce como holandeses. Es decir, el derecho holandés a estos territorios deriva de la entrega, concesión, reconocimiento que hizo España en 1648 a Holanda. Más adelante, en 1814, Holanda, que tenía sus colonias en decadencia, entrega por un convenio, el Convenio de Londres, estos territorios otra vez a la margen derecha, oriental, quiero decir, del río Esequibo al Imperio Británico, que le paga una suma de dinero por comprarle básicamente estos territorios. El Imperio Británico no tiene más derecho a otro territorio que no sea el que le entregó España a Holanda y el que le entregó Holanda al Imperio Británico. Y ninguno de estos territorios dice que tiene territorio a la margen izquierda o la margen occidental del río Esequibo. Muy importante que los derechos británicos aparecen en 1814 a la margen derecha del río Esequibo y los derechos venezolanos que derivan de España aparecen ya como República de Venezuela cuando la República de Venezuela se independiza. En 1811, primero en 1777, cuando todavía era parte de la colonia española, se crea la Capitanía General de Venezuela. La Capitanía General de Venezuela en 1811, todas las constituciones venezolanas dicen el territorio de Venezuela es el que viene de lo que era la Capitanía General de Venezuela en la época del Imperio Español. Y así fue en 1811, en 1819, en 1821. Y cuando Venezuela se separa de la Gran Colombia en 1830, lo mismo. El territorio de Venezuela es el que viene de la Capitanía General. Es decir, el territorio a la margen derecha, izquierda del río Esequibo, al cual los británicos no tenían ningún tipo de derecho o acceso. Es más, este derecho se consolida
En 1845, cuando España, cuando firma un tratado de paz y amistad con Venezuela, independiente ahora, reconoce que todo lo que le pertenece a Venezuela era lo que le pertenecía a España antes de la independencia. Venezuela entonces no tiene conflicto con España de ningún tipo por esos territorios, y esos territorios son parte, como digo, de la capital general y ahora de la República de Venezuela Independiente. Un ejemplo contrario es que, por ejemplo, a la Capitanía General o al Imperio Español pertenecía la isla de Trinidad, que era una isla española, pero muy tarde, en 1800, al principio del siglo XIX, pocos años antes de la independencia, el Imperio Español cede esa isla al Imperio Británico, y por eso Trinidad, nosotros no reclamábamos nada de Trinidad, puesto que Trinidad no pertenecía a la Capitanía General de Venezuela en el momento de la independencia. Lo que quiero decir es que el Reino Unido, Inglaterra, el Imperio Británico reconoce cuando España le entrega territorio, y nosotros lo que le estamos diciendo es reconozca cuando España no le entregó territorio, y sin embargo no hicieron acaso este principio de acción. Cuando España entregaba, ellos simplemente aceptaban. Muy importante que este conflicto aparece realmente, hasta ahí no hay ningún problema. Pero en 1840, Inglaterra incluso había en los años 20, en los años 30, en el año 36, 1836, reconocía que esos territorios eran venezolanos, y hasta le pide a Venezuela que repare unos faros y que haga unas reparaciones en ese territorio, puesto que eran positivas para la navegación, para mejorar la seguridad de la navegación en esa área. Y lo que pasa en 1840 es que los británicos vienen con un mapa, lo presentan en el Parlamento de Londres, de un explorador que había estado años antes en ese territorio, y sale con un mapa que traza unilateralmente, es decir, por su cuenta, sin consultar con Venezuela, una línea limítrofe, que es la famosa o infame línea Schomburg, que Venezuela nunca ha reconocido, nunca, y es una línea trazada por los británicos por su cuenta, donde pasa y le quita a Venezuela, se introduce en el territorio de la Guayana Esequiba y traza una línea donde le quita alrededor de 144.000 kilómetros cuadrados. Venezuela protesta ardientemente este abuso por parte del Imperio Británico, y el Imperio Británico, el Parlamento, el gobierno, reconoce que es un error, dice que es una línea exploratoria. Lo que nosotros hemos entendido ahí, cuando hemos investigado, es que la práctica del Imperio Británico era que trazaba la línea al máximo que podía dentro de otros países y le quitaba territorio. Nada más lo hizo con Venezuela, lo hizo con muchos otros países. Y si el país no se quejaba, así se quedaba. Si el país se quejaba, entonces retrocedía y decía, bueno, vamos a discutir, era una exploración, un intento nada más para experimentar, como una especie de prueba. Vamos a ver, para ver qué pasaba. Venezuela reclama ardientemente, digo, y el Imperio Británico retrocede, quita los postes que estableció unilateralmente. Unilateralmente es muy importante, porque las fronteras se fijan de acuerdo a las dos partes, bilateralmente. Los dos países se ponen de acuerdo y firman un tratado o cualquier instrumento para acordar una frontera. Cuando un país decide unilateralmente cuál es la frontera, tenemos entonces conflicto internacional. El punto está en que el Imperio Británico reconoce, retrocede, pero en los años 50 sigue avanzando. Hay otra vez grandes protestas en Caracas por estos abusos británicos, y se firma un acuerdo muy importante, el acuerdo de 1850, donde los dos países dicen que congelan la controversia y dicen no vamos ni a avanzar ni a usurpar este territorio, es decir, donde estamos nos quedamos. Y después seguimos discutiendo. Venezuela siempre ofreció la posibilidad de discutir. En ese momento el Imperio Británico era el imperio más poderoso del mundo, militarmente, marítimamente, económicamente. Tenía una flota marítima mundial de guerra que era la más poderosa en el mundo. Y Venezuela se encontraba debilitada porque venía de las guerras de independencia y luego fue sumida en guerras civiles también. Pero Venezuela no quería conflicto. Desde los años 50 en adelante, los británicos encuentran oro, que es el gran motor de lo que pasa luego. Lo que parecía simplemente una expansión territorial por controlar costas y áreas marítimas de influencia se transforma en una búsqueda de oro. Y los mineros británicos entran entonces en territorio venezolano, que no son poblaciones, sino son expediciones de mineros por su cuenta, aventureros, y entran en nuestro territorio
Y el Imperio Británico pasa un periodo desde 1850 hasta 1886 donde abusivamente hace amenaza de uso de la fuerza y empieza a trazar líneas distintas. Hay como 4 líneas limítrofes, cada una más adentro del territorio venezolano. El gobierno y el Estado venezolano las rechaza y llega un punto, porque había violado el acuerdo de 1850, donde todos decían que nadie iba a avanzar y que se congelaba la controversia porque no había ni a usurpar ni a avanzar en el otro territorio. Ellos abusaron y siguieron avanzando. Y en 1886 fue el peor de los casos porque trazan la línea más grande que entra casi hasta Upata, en el sur venezolano, hoy, de lo que hoy ya es totalmente, es nuestro territorio reconocido, era territorio español por muchos años, y quiere llegar hasta el Orinoco. Ahí Venezuela rompe relaciones con el Reino Unido, y incluso en 1893 el Reino Unido dice, bueno, es que no vamos ni siquiera a cumplir con el acuerdo de 1850, no lo vamos a cumplir. Y decimos que esa línea es la línea de derecho internacional y la vamos a defender con la fuerza. Ahí Venezuela, que estaba debilitada, como digo, desde el punto de vista militar, busca apoyo en América Latina, en Estados Unidos, no lo encuentra. Sin embargo, aquí viene otra etapa distinta a lo que venía ocurriendo, a los abusos británicos. El gobierno de Estados Unidos, o el Estados Unidos como nación, se había fortalecido luego de la guerra civil de los años 60, y ahora es una potencia económica que tiene aspiraciones de control de América Latina. Y declaran en 1895 que ellos van a imponer en el continente la doctrina Monroe. La doctrina Monroe dice, no queremos europeos repartiendo ese territorio en el continente, y nosotros, nuestras órdenes, nuestros decretos son órdenes en todo el continente. Somos la autoridad máxima en todo este continente, es nuestro, básicamente. Le dicen eso a los británicos y le dicen, ustedes tienen que llegar a un arbitraje, ir a un arbitraje, es decir, a una vía judicial con Venezuela, porque no vamos a aceptar que ustedes por la fuerza le quiten territorio a Venezuela, porque ese territorio está bajo nuestra influencia. La doctrina Monroe es que nosotros mandamos aquí. Con ese argumento, Venezuela entra en una negociación con el Reino Unido para llegar a un arbitraje que se lo venía pidiendo desde hacía 30, 40 años, y el Reino Unido decía que no. Pero entonces el Reino Unido le impone a Venezuela que no va a negociar directamente con Venezuela, que no hay jurista en Venezuela que tenga las capacidades para discutir con ellos, que no hay mentes, expertos legales, abogados que puedan entender esto en Venezuela ni en América Latina. Y dice, solo lo vamos a discutir con norteamericanos, con estadounidenses. Negociamos con el gobierno de Estados Unidos, Venezuela no participa en las negociaciones y vamos ahora a discutir los términos de un arbitraje, pero con Estados Unidos, y uno de los términos es que los jueces no va a haber venezolanos, tienen que ser de Estados Unidos. O sea, son jueces de Estados Unidos, van a discutir el territorio que no sea, todo el territorio se va a discutir, pero que se va a hacer un énfasis especial en guardarle el territorio que ya ocupó el Reino Unido, que se lo quitó a Venezuela en los años anteriores. Inventan una regla de que 50 años de ocupación consolidan o constituyen un título justo o legítimo de propiedad para el Reino Unido. Así que si se metieron ahí hace 50 años, es decir, desde el año 50, 49, 48, ellos podían declarar que estaban ocupando legalmente, y otra serie de normas que ponen que predeterminan que a donde vamos es que Venezuela va a perder ese territorio. Pero lo peor es que en ese acuerdo que negoció Estados Unidos con Venezuela, por Venezuela, con el Reino Unido, en ese acuerdo se le ocultaron unas cláusulas, unas decisiones a Venezuela. Lo más importante de lo que se le ocultó a Venezuela fue que el famoso acuerdo de 1850, que lo cité hace unos minutos, donde decían no avancemos ni usurpemos, no va a ser considerado. Venezuela decía, bueno, mira, el Esequibo es la línea divisoria, pero si en algún momento perdemos algo, en 1850 está claro que hasta ahí no podían avanzar más. Ellos mismos dijeron, no vamos a avanzar más. Sin embargo,
Para el Tribunal de París de 1899, ese punto tan vital, los británicos acordaron con los norteamericanos que no se iba a considerar. Cuando van al Tribunal de París, la decisión estaba casi predeterminada. Y en París precisamente ocurrió una catástrofe, una tragedia, el despojo territorial. El Tribunal de París, con un ruso, 2 británicos y 2 norteamericanos, como los jueces arbitrales, ignoran las propias reglas de 1897. La regla esta de los 50 años también la ignoraron. El tratado de 1850 lo ignoraron, pero más aún aceptan pruebas adulteradas, mapas falsos, falsificados por los británicos, los aceptan. Hay colusión de los jueces británicos con su gobierno. Los jueces británicos se reúnen y hablan con sus gobiernos, coordinan cuál es la posición que va a tener y toman decisiones que son excesivas, cometen o perpetran el exceso de poder. Toman decisiones, por ejemplo, la libre navegación internacional del río Barima y Macuro lo determinan sin tener poder para ello. Esa decisión la tomaron en el momento en que Venezuela estaba quizás en su momento más débil de toda su historia, en 1899. Había una guerra civil en Venezuela, se aprovecharon de eso y en 5 días apenas toman una decisión, no la motivan, no la justifican, pero le quitan a Venezuela más territorio incluso que la propia línea Schomburg. Es un desastre, fue un fraude, es un tribunal corrupto, pero esa decisión se la imponen a Venezuela y le dicen si no aceptas las consecuencias van a ser peores. Llega el gobierno de Cipriano Castro una semana después de la decisión. La decisión es el 4 de octubre. Y el 3 de octubre y el 19 de octubre ya está entrando Cipriano Castro como un nuevo gobierno en Caracas, en Venezuela. Un gobierno en medio de un desastre, de caos, de anarquía. Y a ese gobierno débil, el Imperio Británico y sobre todo el Imperio Británico, porque los Estados Unidos mandaron barcos de guerra, todo era con la idea de amenazar y bajo coerción. Los británicos también mandaron barcos de guerra, había barcos de guerra en Caracas, en Caracas y en La Guaira, cuando se tomó la decisión. Pero le dicen, vamos ahora a delimitar de acuerdo a lo que dice el tribunal. Y si no está de acuerdo, lo delimitamos nosotros por nuestra cuenta. Así tú verás qué hace. Y el gobierno de Cipriano Castro participa en la delimitación y en 1905 se establecen los límites según ese laudo fraudulento de 1899. Aquí viene una tercera fase, que ya no es la colonial o la del siglo XIX con el final de Estados Unidos, sino que es qué pasa después del laudo. Venezuela reclama por distintos vías que el laudo es la decisión del tribunal arbitral, eso se le llama laudo. El laudo es falso, es fraudulento, es nulo, es írrito, se cometió con actos de corrupción, pero sin efecto realmente alguno. Es en 1949 cuando aparecen nuevas pruebas, indicios de que fue un acto corrupto la decisión del tribunal, hubo un arreglo entre los jueces, fue un arreglo político, pero Venezuela en aquel momento no sabía lo que había pasado dentro de la decisión de los jueces. Empiezan a aparecer testimonios de cómo los jueces se habían puesto de acuerdo de un modo que no tenía nada que ver con las reglas de 1897, del Tratado de Washington de 1897, y entonces Venezuela empieza a protestar y sobre todo hay unos historiadores que en los años 50 y 60 se meten en los archivos y empiezan a descubrir lo que no sabíamos, que era qué había pasado por dentro y por detrás de lo que nosotros no podíamos ver. Dos historiadores muy importantes, Pablo Oger y Germán González, fueron los que se dedicaron realmente en estos años a descubrir estos documentos. Hicieron un informe en los años 60 acerca de por qué esto había sido un fraude. Por esa misma razón, en el año 62 Venezuela va a las Naciones Unidas, 1962, y dice, mire, este fraude ocurrió contra nosotros desconocemos ese tratado, lo declaramos nulo e írrito y queremos rediscutir con el Reino Unido lo que nos robaron por la vía de la fuerza. Es el momento de la descolonización en el mundo y aparece un tercer elemento, que es que el Reino Unido quiere quitarse el problema encima. El Reino Unido, que es el agente criminal, el que despojó a Venezuela, el que usó la fuerza, el engaño, la malicia, ahora dice, ¿sabes qué? Ese tema no lo vamos a discutir con nosotros, sino tú lo vas a discutir con un país independiente que nosotros vamos a permitir que se descolonice, que es que la Guyana británica ahora va a ser la República de Guyana. Venezuela dice, nuestro problema siempre ha sido con el Imperio Británico.
No se nos puede acusar a nosotros ahora que queremos impedir la independencia de la colonia británica de Guyana. Nosotros siempre ha sido 200 años de problemas con este imperio agresivo, manipulador y arbitrario. Y ahora sí, bien, nosotros reconocemos la independencia de Guyana, pero nunca dejaremos de luchar por nuestro territorio, que nos quitó un imperio agresivo, como dije ya. El punto está en que en 1966 se va a declarar en mayo la independencia de Guyana. Y en febrero de ese año se firma un acuerdo entre los tres países, el Imperio Británico, el Reino Unido, la República de Guyana, o Guyana, porque todavía no es república, se declara república pocos años después, y la República de Venezuela. El punto está en que firman el famoso Acuerdo de Ginebra de 1966. En ese acuerdo se reconoce, este es el punto más importante, se reconoce la contención venezolana de que existe una controversia sobre ese territorio porque Venezuela considera que el laudo arbitral de 1899 es nulo e írrito por fraude que cometieron. Se reconoce la contención venezolana, primera parte. Y segunda parte es que se acuerda llegar a un arreglo práctico de esta controversia entre las tres partes. Otra vez repito, entre las tres partes firmantes. Lo que hace el Reino Unido cuando declara la independencia de Guyana, dice: ese ya no es problema mío. Ahora ustedes verán qué hacen con la República de Guyana. Nosotros no nos metemos en eso, por detrás, por supuesto, que apoyan a Guyana. Y Guyana dice: nosotros no tenemos nada que ver con esto. Somos una república independiente, es un problema de ustedes con los británicos, nosotros no queremos discutir esto. Pero ellos firmaron, un acuerdo. Pasaron 60 años en distintas fases, una fase donde se creó una comisión mixta para discutir, otra fase donde se congeló por el protocolo de Puerto España por 12 años, de 1970 a 1982, la controversia, otra fase que se recupera después del 82, la negociación directa, y se nombran buenos oficiantes. Pero en el año, y sí, realmente con pocos resultados por la falta de voluntad de Guyana para discutir esto. Guyana lo que dice: ese no es asunto de nosotros, es un asunto con los británicos, esa es la historia, ya no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros decimos: para nosotros no es la historia de hace 1000 años, una historia viva que sigue siendo parte del despojo que nos quitaron hoy. Y nuestro problema realmente es con el Reino Unido, el Imperio Británico, que nos despojó esto con el apoyo de otras potencias en el siglo XIX. El secretario general de la ONU en el año 18 decide enviar esta controversia a la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia examina el caso y dice: en el año 2020 tenemos jurisdicción, es decir, vamos a decidir sobre esto nosotros. En marzo del 2023, el año pasado, Guyana introdujo su demanda, su solicitud, para que la Corte examine si el laudo arbitral de 1899 es válido o no, y que decida si es válido, entonces que el territorio es de Guyana. Venezuela, en junio de este año, Venezuela había decidido en toda su tradición anterior la negociación directa, pero esta vez dice: vamos a introducir unas objeciones preliminares a la solicitud de Guyana, porque realmente nuestro problema es con el Reino Unido, y decimos: hay una tercera parte indispensable que debería estar en este pleito, en este juicio, que es el Reino Unido, el Imperio Británico, y no está. Ahora no pueden decirnos que nosotros tenemos un problema con un país pequeño, que le queremos quitar su territorio, cuando ese territorio siempre ha sido de nosotros, y los británicos se lo pasaron a un país pequeño, diciendo ahora no tenían derecho para hacerlo. Y dicen ahora que el problema nosotros con un país pequeño. Se introdujeron unas objeciones preliminares que dicen: este juicio debe ser declarado, esa solicitud de Guyana debe ser declarada inadmisible, puesto que la tercera parte indispensable, que es el Reino Unido, no está presente. El Reino Unido quiere esconderse, no quiere saber, no quiere que se sepa que ellos fueron la causa de todo este conflicto. Nosotros queremos las mejores negociaciones directas y amistosas con Guyana, pero el origen de este conflicto que todavía sufrimos hoy fue el despojo territorial que ocurrió en el siglo XIX y el fraude por el acto corrupto que se cometió en 1899 en el laudo arbitral de París. Esa es la situación hasta hoy, y Venezuela está expectante a ver qué va a decidir la Corte Internacional de Justicia en los próximos meses, quizás en las próximas semanas, y entonces
nosotros como pueblo, como gobierno, como Estado, tendremos que decidir cuál es el curso de acción frente a lo que decida la Corte. Pero lo que quiero que vean es, quizá mi mayor lección de todo esto, y con esto voy a terminar, es que a Venezuela la despojaron por el abuso de los países imperiales con su poder militar y económico, sobre todo militar, cuando Venezuela se encontraba en una posición de debilidad por las divisiones internas. Mientras Venezuela durante todo el siglo XIX pasó buena parte de ese siglo en guerras civiles, y en el año 99, cuando se tomó en París la decisión, era el momento de mayor debilidad, estaba cayendo el gobierno y estaba entrando otro por la fuerza Caracas, y ahí nadie estaba respetando lo que pasaba en Venezuela. Solo la unidad de los venezolanos es lo que va a permitir que nosotros podamos defender nuestro territorio y nuestra independencia. Esa es la gran lección que nosotros necesitamos mantener siempre en nuestras mentes y en nuestros corazones. Llego hasta aquí, muchas gracias, un saludo para todos.